Nuestro equipo, conformado por Martínez Romero Cristian Gerald, Gallegos Cruz Christopher Leonardo, Romero Mora Brenda Gabriela, Pacheco Alberto Ángel Jesús, Montero Mora Sergio y Munguía Trejo Sandra Yaneli, les presentaremos nuestro diseño y manufactura de nuestro manómetro. La elaboración de un manómetro es un proyecto interesante que implica comprender los principios básicos de la medición de precisión de fluidos. Un manómetro es construido instrumento diseñado para medir la presión de gases o líquidos dentro de un recipiente cerrado, utilizando fuerzas ejercidas por la sustancia en dirección perpendicular. Esta medición se realiza mediante el equilibrio hidrostático, donde el fluido dentro del manómetro se desplaza en respuesta a la presión del fluido que se está midiendo. Existen varios tipos de manómetros, como el manómetro de las ramas abiertas, también conocido como manómetro U, y el manómetro de Bournow. El manómetro de U utiliza un tubo en la forma de U lleno de líquido como agua o mercurio, donde la diferencia de niveles de líquido indica la diferencia de presión entre el fluido y la atmósfera. El objetivo principal es elaborar un manómetro es diseñar y construir un instrumento preciso y confiable para medir la precisión en líquidos. Este objeto se alinea en la necesidad de controlar y monitorear las condiciones de precisión en diversas aplicaciones industriales, médicas y de investigación. Objetivo general: crear un manómetro funcional que permita medir la precisión de manera precisa y segura, utilizando materias adecuadas y técnicas de construcción efectivas. Este objeto implica comprender los principios físicos que rigen el funcionamiento de los manómetros, como el equilibrio hidrostático, y aplicarlos en el diseño del instrumento. Objetivo y específicos: diseñar y construcción. Proyectar y construir un manómetro que pueda medir precisiones en un rango específico utilizando materiales como manguera de plástico y líquidos de medición adecuados. Pruebas y calibración. Realizar pruebas para asegurar la precisión del manómetro y equilibrarlo según sea necesario para garantizar mediciones confiables. Aplicación y práctica. Utilizar el manómetro en diferentes escenarios para medir precisiones y demostrar su funcionalidad en situaciones reales. El manómetro se basa en el principio de Bourdon. El principio de Bourdon se refiere a los principios de los cuales depende la acción del instrumento propuesto. Este se basa en un tubo curvado en forma de C. Cuando se aplica una presión, su acción transversal se vuelve más circular, haciendo que el tubo se extienda hacia afuera, hasta que la fuerza de la presión del fluido sea balanceada por la resistencia elástica del material del tubo. El movimiento en el extremo móvil del tubo de Bourdon se amplía de modo que un cambio en la presión muy leve da como resultado un movimiento considerable en el agua indicadora. Este principio establece que cuando se le aplica una presión a un tubo curvado, llamado tubo de Bourdon, tiene a enderezarse. El movimiento final se transforma en una lectura de presión que se muestra en la escala de un manómetro, por diferencia de presiones, ya que crea una presión en su interior, lo que provoca que se deforme. Esto da paso a que existan diferentes manómetros, como el manómetro de tipo U y el manómetro abierto y uno cerrado. Y también se puede medir la presión manométrica, presión absoluta y presión diferencial en cada tipo de manómetro. La importancia de adquirir estos conocimientos permite comprender principios básicos, como lo es el uso de ecuaciones relacionadas con la presión, densidad y altura, las cuales son fundamentales en la mecánica de fluidos. Cómo aplicarlas en el mundo real. Los manómetros son indispensables en las industrias como lo son las industrias petroleras, las industrias químicas y las industrias aeronáuticas, para garantizar la seguridad y eficiencia. Esta práctica busca enseñarnos la estática de fluidos y cómo se aplica para medir presión utilizando un manómetro. Estos tipos de prácticas refuerzan el aprendizaje activo y el trabajo en equipo. Habilidades esenciales como lo es la importancia de saber hacer uso del manómetro dentro de las industrias. Áreas de dichas industrias ya mencionadas en donde es esencial el uso del manómetro. Habilidades. Refuerza habilidades de medición, análisis de las prácticas y el trabajo en equipo. Fomenta el aprendizaje práctico y la aplicación directa de conceptos científicos con el uso de soluciones tecnológicas. Asegura el diseño que sea eficiente y cumpla con los objetivos de medición. Bueno, el día de hoy les voy a explicar el desarrollo experimental que tuvimos ante esta práctica. Para la construcción de un
manómetro funcional, es necesario comprender a fondo los principios físicos que lo rigen, así como identificar los materiales y herramientas más adecuados para su fabricación. En esta fábrica se abordaron dos tipos principales de manómetros, el manómetro de tubo en U y el manómetro de Bourdon. Ambos son aplicaciones distintas, pero igualmente relevantes. El manómetro de tubo en U es uno de los instrumentos más simples y antiguos para medir la presión. Su funcionamiento se basa en el principio del equilibrio hidrostático, que establece que la presión en un fluido en reposo se transmite de manera uniforme en todas direcciones. En este diseño se utiliza un tubo transparente doblado en forma de U que contiene un líquido como agua, aceite o mercurio. Uno de los extremos del tubo está conectado al sistema cuya presión se desea medir, mientras que el otro puede quedar abierto al ambiente. La presión se determina observando la diferencia de altura del líquido en ambos brazos del tubo. Por otro lado, el manómetro de Bourdon es un dispositivo más avanzado, ampliamente utilizado en la industria. En nuestros resultados, lo que buscamos es calcular la presión absoluta del manómetro. Esta se calcula con la siguiente fórmula, que nos dice que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más el peso específico del aceite por su altura menos el peso específico del agua por su altura. Nos ayudaremos con un pequeño diagrama donde tenemos nuestro fluido, que es el agua, y su altura, y nuestro otro fluido, que es el aceite, con su altura. Como la fórmula trabaja con metros, vamos a pasar nuestras medidas de centímetros a metros. Esto lo hacemos dividiendo entre 100, quedándonos 0.02 metros, 0.175 metros y 0.145 metros. Luego calcularemos el peso específico de cada uno de nuestros fluidos. En este caso, la fórmula del peso específico nos dice que es igual a la gravedad específica por la gravedad. Así que reemplazamos nuestros datos, donde nos queda que el aceite tiene un peso específico de 8.4366 kilonewtons sobre metro cúbico y el peso específico del agua es igual a 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Finalmente, reemplazamos nuestros datos en la fórmula, donde nos dice que la presión atmosférica es igual a 0 más 8.4366 kilonewtons sobre metro cúbico por 0.32 metros. Esto es debido a que sumamos las dos medidas de metros del aceite, ya que son dos alturas. Así que las sumamos y luego las multiplicamos por el peso específico del aceite, menos el peso específico del agua por su altura, que es 0.195 metros. Al realizar las operaciones y realizar la resta, nos sale que nuestra presión absoluta es igual a 0.786762 kilopascales. En nuestra disposición de resultados, realizamos el procedimiento para calcular la presión absoluta, que se basa en una fórmula general. Y realizamos una conversión de unidades que se inicia con la conversión de la altura que se observa en el manómetro, que es de centímetros a metros, ya que el sistema internacional exige la coherencia de unidades para realizar operaciones físicas correctas. En este caso se trabajó con columnas de diferentes alturas que inicialmente se midieron en centímetros y como primer paso se convirtió a metros. En este caso se trabajó con columnas de diferentes alturas que luego se calcula el peso específico del aceite usando su gravedad. Esta magnitud representa el peso por unidad de volumen del fluido, lo cual es crucial para convertir la altura en un equivalente a la presión. Después realizamos una sustitución de datos y cálculos finales para obtener la presión absoluta. Se constituye con la sustitución de los valores calculados en las fórmulas y se tomaron en cuenta dos contribuyentes en la presión, una por el aceite y otra por el agua. Los resultados nos muestran cómo la presión generada por un fluido depende directamente de su altura y su peso específico. A pesar de que las columnas no eran muy altas, la diferencia de presión fue significativa, debido a la combinación de estos dos fluidos con su distinta densidad. Se comprobó también que el aceite, al tener una menos densidad que el agua, genera menos presión para la misma altura.
y esta se debe calcular por separado, cada contribución y sumarlas. Esta técnica es muy utilizada en manómetros con varios fluidos, especialmente en sistemas donde se busca la precisión sin utilizar fluidos tóxicos como lo es el mercurio. Bueno, ese fue nuestro proceso de diseño y manufactura de nuestro manómetro. Muchas gracias por ver.